Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y esto es Libro Claroscuro, un miércoles más, una reseña más para ustedes. Después de estas fiestas tan largas de aniversario del Libro Claroscuro, bueno, fiestas cada quien recluido en su casa, pero finalmente pudimos festejar por Zoom o Hangouts y cada quien desde su lugar lo hicimos muy amenamente. Esperemos que les hayan gustado los dos libros de la semana pasada. Y para esta semana traemos un libro extraordinario, un libro que yo había escuchado mucho de él en alguna ocasión cuando tuve tiempo de andar por Londres. Recuerdo mucho que pasaba por la estación de Charing Cross constantemente y decía, esto me recuerda mucho, es un libro que tengo muy pendiente de leer desde hace mucho tiempo y nunca lo hice, ¿no? Y ahora se me atravesó en particular porque es un sobrenombre que le decimos aquí a Carolina, y la verdad es que es un poco como un homenaje en agradecimiento y pues bueno, se lo queremos dedicar este libro a ella. Esta historia de Charing Cross, antes de empezar con el libro, tiene una gran historia en Londres, en Inglaterra. Realmente este lugar es la Cruz de Leonor, estaba colocada la Cruz de Leonor que mandaron a poner en conmemoración de la muerte de la esposa del rey. Y posteriormente, pues también hay otra idea que dice que Charing es como el rodeo del Támesis, o sea que hace como una curva, entonces por eso es Charing. Entonces realmente no se sabe a ciencia cierta, pero sí existe la Cruz de Leonor y en estas guerras protestantes católicas que tanto se dio en el Reino Unido, pues bueno, fue algo que ha marcado desde mucho tiempo a Londres. En algún momento había una aldea que se llamaba Charing y que estaba como a 1 milla de distancia del centro físico de Londres, ¿no? Y para tiempo después decidieron tomar el centro de Londres o medir todo desde Charing Cross. Entonces tiene mucha historia y casualmente este libro se llama así, 84 Charing Cross Road, escrito por Helen Humph en 1970. Este libro, la verdad es que es un librazazazo. Mucho tiempo yo intenté conseguirlo. Nunca tuve la suerte de conseguirlo en Alianza Editorial en una edición de pasta dura, y entonces bueno, pues ya lo tengo en Alianza Editorial en versión normal, perdón, pero este de pasta dura sí tienen oportunidad de conseguirlo, es muy bonito. Esta versión que yo tengo casualmente es de 84 páginas y bueno, la escritora Helen Humph nació el 16 de septiembre del 16. Y bueno, a ella le tocó una época difícil de la Gran Depresión en Estados Unidos, y entonces pues bueno, no pudo concluir sus estudios y se basó en una lista de libros de el autor inglés Arthur Keeler Couch, el cual durante mucho tiempo pues tenía como unas listas recomendadas de lectura, ¿no? Y ella, haciéndole caso a estas listas recomendadas de lectura, pues trataba de acercarse o auspiciarse de libros para poderlos leer. Me identifiqué mucho en esta parte porque a mí también durante mucha época de la vida, ustedes no están para saberlo ni yo para andarles contando mis penas, pero siempre decía, no, pues es que para poder te dedicar a escribir o poder volar tu imaginación tienes que acercarte de grandes libros. ¿Y cómo te vas a acercar de un gran libro? Y muchas veces nos dejamos llevar solamente por guías de lectura cuando vas empezando quizá y no sabes de quién guiarte, ¿no? Entonces en su momento Helen Humph encontró un gran guía en sus lecturas, la conllevada también suerte que la hizo llevar a la librería Mark & Company en Charing Cross, Londres. Y en mi caso pues también ha sido muchas veces lo que les he dicho en otras emisiones, los mismos libros te llevan a otros libros, ¿no? Entonces seguramente también así le fue pasando a Helen Humph, como lo cuentan en este libro. Y bueno, es un maravilloso libro. Ya para 1949, en una publicación del New York Times, encontró un anuncio de libros de viejo, por decirlo, en Charing Cross Road, en el número 84 en Londres. Entonces decidió mandar pues una carta pidiendo ciertos libros, pues porque en Charing Cross, ahí en Mark & Company, pues tenían libros de viejo empastados en piel con esta
categoría y elegancia que suelen caracterizar a los ingleses. Y el encargado de ventas, Frank Dole, le respondió sobre unos libros descatalogados, ¿no? Y así empezó una comunicación epistolar por más o menos 20 años entre Frank Dole y Helen Hanff. Y una de estas cosas, de las tantas cosas que se fue enterando en esta relación epistolar, pues fue que en Inglaterra estaban en una época de posguerra y entonces tenían pues como ciertas restricciones alimenticias, ¿no? Entonces, al tener estas restricciones, pues no tenían acceso a muchos alimentos, valga la redundancia, y ella se empezó a tocar un poco el corazón y les hacía envíos a Marca Company, la librería, pues de alimentos que no podían conseguir por su parte los ingleses. Pues toda la gente de la librería, pues asidua de los huevos, de la carne, de lo que le hacían llegar desde Estados Unidos, pues se lo agradecía. Y esta relación epistolar que tenía con Frank Dole empezó a tenerla con más partes o más integrantes de la librería, con Joe Martin, con Cecily Farr, con Megan Wells, con Humphreys, con Ken Pemberton. Entonces, toda esta relación que se empezó a tener entre Helen Hanff y la librería Mark Company se empezó a hacer muy bonita por medio de estas cartas. Ellos empezaron a agradecerle, Cecily y Megan le empezaron a platicar un poco de su vida, de que le esperaban que viniera, que fuera a Londres, que ya tenían cómo recibirla, y uno a uno fue empezando a desenmarañar su historia particular por medio epistolar o por medio de cartas con Helen, pero siempre estas cartas entre Helen Hanff y Frank Dole tuvieron esta característica relación comercial amistosa, ¿no? Helen Hanff siempre muy desenvuelta, muy abierta, muy cariñosa, y Frank Dole en su papel muy inglés, o así lo quiero ver, inglés serio y reservado, que en el paso del tiempo empieza pues ya a platicarle un poco más de su vida, ¿no? De su esposa Nora, de sus hijas, y empiezan a tener una relación realmente más que de cliente-vendedor, pues ya es un poco de amigos y de la vida misma, y van platicando, así como Helen le va contando a Frank pues lo que está escribiendo, que la fueron contratando aquí o allá para hacer ciertos guiones, y bueno, en los 50 Helen escribió guiones para pues bueno, varios de sus guiones que escribía para la tele los realizó pues gracias a todos los libros que recibía por Mark Company, ¿no? Entonces muchas cosas de su historia particular se lo debe a esta librería, ¿no? Llega un golpe durísimo para Helen Hanff. En enero del 69 se entera que Frank Dole murió en septiembre del 68. Y bueno, pues es un dolor muy grande que le lleva. Consigue contactar a Nora, la esposa, y con autorización de ella y de sus hijas hace una selección epistolar de estas cartas, o de las cartas más relevantes que ella sí lo consideró, y tuvo a bien publicar el libro 84 Charing Cross Road en 1970. Y lo intentó publicar primero en el periódico con estas historias que gustan tanto, ¿no?, a los gringos, de pues una historia, una o dos planas y muy amenas. Y pues no, resultó, el libro no fue muy bien acogido de momento, pero posteriormente tuvo un golpe enorme y contundente de ventas, que inclusive fue sacado en el teatro. En algún momento, en una entrevista que le hicieron, pues dijo: ¿qué se siente que tu libro ya esté en el teatro? Dice: pues no siento nada, porque pues realmente es una versión o una historia pues de algo que yo no hice, es una adaptación, ¿no? Entonces bueno, con esta modestia particular que muestra, pues bueno, llega a esta parte, ¿no? Y ya para 1987 este libro es llevado al cine y lo actúan como Helen Hanff, Anne Bancroft, y nada más y nada menos como Frank Dole, Anthony Hopkins, ¿no? Es un peliculón, y bueno, a pesar de esto, Helen Hanff nunca fue millonaria.
ni rica, ni adinerada. En muchas de las cartas se alcanza a ver pues que le empieza a ir bien y les manda un poco más de comida o pide más libros, pero en algunos ya empieza a verse la decadencia y se lee, ¿no? Se siente y le dice, bueno, les pido estos libros, o sea, nunca deje ese amor o esa búsqueda de libros, pero váyanmelos racionando porque no tengo cómo pagarlo, ¿no? En algunas cartas cuando van empezando les dice, oigan, pero pues mándenme la conversión porque ustedes me cobran en libras y chelines y yo pago en dólares, ¿no? Entonces, esta correspondencia tan graciosa y peculiar en la cual le hacían llegar libros y ella les remitía vía correo postal sus dólares para pagarle los libros. Entonces, había libros muy específicos que pedía y libros muy lujosos, y bueno, es un agasajo leer esta correspondencia epistolar llevada al libro por Helen Hanff. Finalmente en su vida Helen Hanff vive por la subvención de sus derechos de autor, inclusive le llegan a ayudar a algunos lectores con sus gastos y finalmente en 1997 muere, ¿no? Una de las cosas muy peculiares que tenía Helen Hanff en sus comunicaciones con Frankie Dole es un párrafo que me llamó mucho la atención, en la cual le dice, es que es increíble cómo nos manejamos con los libros, ¿no? Un libro lo compras, lo lees y lo colocas en un estante y jamás lo vuelves a leer, jamás lo vuelves a hojar, y mucho menos si es de pasta dura. Pero si tú por error o por alguna situación llegas a tirar un libro, nunca vas a tirar un libro de pasta dura. Sí vas a tirar otros libros que te pueden parecer malos o regulares, y inclusive un libro mediocre, ¿no? Entonces, en algún momento alguien me platicó una historia de una persona que lee muchos libros y lee libros, por decirlo, basura, ¿no? Y los acaba de leer y los tira a la basura. Entonces, aquí Helen Hanff me recordó esto y creo que en algún momento yo dije que ya con el hecho de escribir un libro es un gran mérito, pero pues sí, una vida de un libro es muy selecta, por decirlo así. Si te parece un libro extraordinario y lo quieres atesorar y guardar toda tu vida, si cometes el error de prestarlo, sabes que quizá nunca te vaya a regresar, pero hemos perdido mucho esa cultura de prestar los libros, por supuesto, también de tenerlos, y esa forma de tirar los libros, pues yo creo que igual no es la más correcta. Lo más adecuado pues sería ponerlo en una banca de un parque, y que alguien se pueda llevar ese libro y lo pudiera leer, aunque no fuera bueno, ¿no? Siempre acercarse a la lectura por el medio que sea es válido, independientemente que un libro te pueda parecer bueno o malo. El tenerlo al alcance es algo que ayuda bastante, y así fue como Mark & Company ayudó a Helen Hanff a convertirse en una gran guionista, y llegar a tener este gran libro que es particularmente me pareció extraordinario. Es un libro pequeñito pero muy fácil de leer. Te quedas con ganas de leer una carta más, una carta más, una carta más, una carta más. Es algo de la vida real, y pues les digo que yo llegué a él pues sí por mi viaje a Londres, y que siempre pasaba por esa estación del tren y decía Charing Cross, ¿no? Y ahora pues es un seudónimo que le ponemos a Carolina, pero con mucho cariño le quería dedicar este libro esperando que le guste, y pues por supuesto se acerca a él. Es un libro muy bonito, en el cual platica esta historia de Frankie Dole y Helen Hanff, y que tuvo la fortuna, el destino de hacernos llegar a nosotros las cartas en las cuales tuvo a bien escribir este libro Helen Hanff. Espero que sea de su agrado y por supuesto se acerquen a él. En estos días esperemos tener la opción y la posibilidad de tener nuevos reseñadores, no nuevos, sino no tan cotidianamente como lo hacemos Carolina, Arturo y yo. Quizá nos pueda ayudar Moisés o Areli, que nunca se ha animado. Entonces, si es el caso, pues ábranle su corazón, seguramente les van a traer buenas cosas por recomendar, y si no, pues bueno, ya saben que aquí nos vemos nos escuchamos todos los miércoles, como desde hace 3 años, con un gusto increíble, y en cierta medida lo hacemos como Charing Cross Road, como el libro, de una forma epistolar, en este caso auditiva, en la cual yo les cuento lo que
puedo encontrar en los libros igual Carolina, y esperamos que ustedes nos hagan llegar su respuesta en cartas vía redes sociales, que sería un encanto, o si no por correo, pues ya saben, libroclaroscuro@gmail.com. Nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, peticiones, inclusive saludos, ahí están disponibles, sino en Messenger, en Facebook, Twitter, Instagram, todo por Libro Claroscuro, ya saben. Será un gusto tener una correspondencia de ustedes y en algún momento poderlos mencionar, o por qué no, que se animen a reseñar algún libro con nosotros. Bueno, esto fue 84 Charing Cross Road de Helen Hanff, un libro increíble, indispensable en su biblioteca. Y yo soy Pavel, nos estamos escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no escuchabas mi canción. Inútil fue negar esa distancia entre los dos. Ahora todo es bruma y no hay luces que seguir. Si piensas volver, nada que temer. Hoy las páginas se mezclan y es curioso estar aquí. Pudiste ser mi reina y cansada de sufrir. Si piensas volver, piensas volver.